Soy José Vicente Marco, trabajaba en RTBB como postproductor de vídeo en el área de informativos y programas. Bueno, a priori las causas del cierre de RTBB es difícil decir cuáles son. Podemos hacer algo de ciencia ficción e inventarnos algún tipo de causa. Es algo que yo creo que con el tiempo sí que se sabrá exactamente. Con una visión miope sí que es cierto que al principio se podía buscar la consecuencia del cierre de RTBB en la nulidad del primer ERE de Canal Nou. Obviamente esto es una falacia, puesto que la nulidad del ERE de Canal Nou es algo que por ley debía de ser así, y por lo tanto la solución era tan sencilla como volver a realizar otro ERE que se ajustara a ley y que estuviera bien hecho. Por lo tanto, el ERE de Canal Nou, el primer ERE de Canal Nou y su nulidad no pueden ser consideradas las causas del cierre de RTBB. ¿Qué se puede considerar la causa del cierre de RTBB? Pues la decisión unilateral del presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, que, como digo, de manera unilateral decide cerrar la radiotelevisión y el ente público de la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que no sabemos a día de hoy cuáles han sido los motivos y las motivaciones para que Fabra tomara esas decisiones al estar delante de todo el pueblo valenciano, que salió a manifestarse en contra de ese cierre, de todos los trabajadores y de cualquier persona con sentido común que hubiera en toda España. Son motivos que probablemente a lo largo del tiempo saldrán, igual que han salido los papeles de Bárcenas, igual que han salido multitud de datos que con el tiempo al final se conocen y pondrán las cosas en su sitio. Desde luego tienen que ser motivos poderosos para que una persona, entre comillas, como puede ser Alberto Fabra, se suicide políticamente en una comunidad donde históricamente siempre ha gobernado el PP, cerrando su televisión autonómica. Esas causas deben ser bastante poderosas. No sabemos si es que le han prometido algo, si es que o qué será, pero yo estoy convencido que con el tiempo sabremos exactamente cuáles han sido las motivaciones de Alberto Fabra o por qué han venido esas órdenes para el cierre de RTBB. Yo personalmente pienso que como se acercan las elecciones autonómicas, probablemente si Canal Nou hubiera seguido con la directora que estaba, que era Rosa Vidal, que fue de las pocas directoras que parece que comenzó a hacer una tarea de medio de comunicación objetivo, donde la objetividad primaba sobre todo en los informativos, esa objetividad no le venía en absoluto bien al Partido Popular. Y con la cantidad de imputados que hay en las Cortes, con la cantidad de casos de corrupción, con el tema del caso Nos, Urdangarín, el Gürtel y todo esto que está salpicando toda la costa valenciana y toda la comunidad valenciana, si Canal No hubiera seguido de manera objetiva, como apuntó los últimos meses de su vida, probablemente hubiera hecho mucho daño al Partido Popular. Entonces, yo personalmente pienso que eso pudo ser una de las causas, aunque entiendo que eso no es una causa suficiente para que alguien tome una decisión de ese calibre, dejando en la calle a 1.600 personas y a toda una comunidad con lengua propia, sin una televisión y sin una entidad propia que es, o sea, sin su signo de identidad propia. Yo creo que esto que voy a comentar es una opinión personal sin ningún tipo de fundamento, es simplemente opinión. Yo pienso que tanto Fabra Fabra eligió a Rosa Vidal porque tenía confianza, porque era persona de confianza, ya se conocían, sabía del buen hacer de esta mujer en su vida profesional, entonces la seleccionó, creo yo, para dirigir el Radio Televisión Valenciana. El problema yo creo que surgió cuando Fabra pasa a primera línea de política y empieza a recibir presiones
por lo que comentábamos antes, por temas de imputados, por temas de Gürtel, por temas de diferentes estafas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en ese momento ya la situación ya empieza a ser un poco incómoda, que Canal Nou mantenga su objetividad y no cierre filas respecto al gobierno valenciano. A mí me da la sensación que Rosa Vidal, como abogada del Estado y profesional que es, obviamente no se iba a doblegar ante el poder político. Entonces esa rebeldía yo creo que finalmente la pagó por no doblegarse a los intereses políticos, porque ella consideraba que cómo se debían de hacer las cosas. Es más, en los últimos meses llegó a tener la empresa beneficios. Cuando había tenido 20 años de pérdida, solo en 6 meses la empresa ya obtuvo beneficios. Es decir, se estaba haciendo una gestión, algo que no se había hecho nunca. Está claro que Rosa Vidal no era periodista, etcétera, etcétera, pero bueno, ya hay bastantes periodistas en la casa como para generar un equipo, sí, y hacer las cosas bien. Lo que se necesitaba básicamente era gestión. En el último comunicado de Fabra, en el cierre de RTBB, la mayoría de culpas van dirigidas y apuntan hacia su figura, hacia Rosa Vidal, cuando eso es una falacia, eso no es faltar a la verdad, porque la nulidad del ERE creo que fueron entre 8 y 11 causas de nulidad del ERE. Por lo tanto, la de Rosa Vidal de rescatar a 160 personas es una de esas causas. No podemos decir que la causa de la nulidad de un ERE es una cuando esa una estamos hablando de una décima parte. Y es más, el hecho de que se tomara esa decisión era fruto de un ERE mal hecho. Si se tenía que salvar a 180 personas es porque sin esas 180 personas el mecanismo técnico de RTBB no podía funcionar. Entonces daba igual que tuvieras 2000 periodistas que 4, porque si no se podía emitir por falta de personal técnico, era absurdo. Entonces, incluso esa decisión, que no se ajusta a derecho y por eso es una de las causas de nulidad del ERE, tenía una justificación racional en el sentido de gestión, porque si no la empresa no podía continuar. ¿Para qué quieres una empresa de televisión que no pueda emitir o que no tenga cámaras con los que grabar? Entonces no tenía ningún sentido. Entonces, aún no ajustándose a derecho, era una decisión que había que tomar. E insisto, es una de las causas, hay muchas más causas de nulidad del ERE. Por lo tanto, lo que se tenía que haber hecho es realizar un ERE bien hecho. Y es más, si ese ERE hubiera estado bien hecho, Rosa Vidal no hubiera tenido la necesidad de rescatar a 180 personas, porque si hubiera contemplado el objeto social de la televisión autonómica, que es hacer televisión y radio, y se hubieran puesto los medios para que esa actividad pudiera continuar, mientras que el ERE no se hizo con los parámetros de continuar el objeto social de la empresa, es decir, hacer radio y televisión. Se hizo con la mentalidad de continuar con la rentabilidad ideológica y política para el gobierno valenciano. El primer ERE se hizo muy mal desde el principio y puede ser que, como tú dices, en parte en el ERE se buscaba quitarse de en medio a gente incómoda. Gente incómoda me refiero a gente que no estaba dispuesta a determinadas manipulaciones que se les exigía desde la dirección, que a su vez le exigía a la dirección el poder político. Entonces sí que puede ser que hubo cierto interés de eliminar a personas incómodas, por así decirlo. Pues periodistas que a lo mejor tenían una trayectoria de 20 años de profesión y que desde que estaba gobernando el PP estaban trabajando cubriendo los partidos de voleibol femenino, que no es que no tenga importancia, pero hay mucha más información y más importante como para cubrirlo por gente con experiencia. Realmente el problema del ERE, independientemente de que se intentaran quitar a gente incómoda, es que
se eliminó prácticamente el 85% del personal técnico. Una televisión está formada por periodistas y técnicos. En la sección de periodismo, en la sección de guionistas y periodistas, afectó muchísimo menos y afectó a la gente, digamos, incómoda, que estamos comentando. En el personal técnico afectó absolutamente, prácticamente a todo el mundo, es decir, a un 85%. Entonces, claro, es un ERE que desde el primer momento estaba ya mal ejecutado. No puedes dejar la carrocería de un coche, por muy bella que sea, sin el motor. Pues los técnicos en una televisión son el motor, son los que manejan las emisiones, los que graban, los que montan, los que realizan todo ese tipo de programas para que se vea y se oiga. Y lo mismo en radio. Entonces era un ERE que ya estaba condenado desde el primer momento, si la intención del ERE era que la empresa continuara. No olvidemos esto, porque a lo mejor la intención del primer ERE era que saliera nulo para al final tomar la decisión del cierre. Pero si no, tampoco tiene mucho sentido eliminar al 85% de la plantilla técnica. Es raro. Como mínimo es raro. Lo hemos vivido con ansiedad, incertidumbre y con una perplejidad continua. Porque yo en concreto yo estaba afectado por el primer ERE, mi mujer la despidieron en el primer ERE, yo también estaba afectado, pero fui de los que se rescataron, de los 180 que rescataron para que pudieran continuar las emisiones de Canal No. Entonces yo en principio tuve mis altibajos, mis subidas, mis bajadas a nivel emocional, me refiero, pero luego definitivamente acabó todo y se queda. Luego cuando sale la nulidad del ERE, te alegras por los compañeros, porque era de ley que el ERE estaba mal hecho y que se tenía que hacer uno bien hecho, si era necesario hacerlo. Y a las pocas horas se decide, ya sale un comunicado en prensa, que RTBB se cierra. Entonces la perplejidad fue absoluta, es decir, a nivel emocional y psicológico han estado jugando con los trabajadores por yo sinceramente no sé si es por una incapacidad de saber hacer las cosas bien o por una maldad manifiesta de no querer hacer las cosas bien para que al final se desencadenaran los hechos como se han desencadenado. El momento que nos dijeron que cerrábamos, nadie se lo creía. Yo hacía una semana que había acabado, que se había emitido el vídeo promocional de RTBB, lo había terminado y se había emitido. Entonces, que te dijeran a la semana que la empresa cerraba porque sí, nos dejó a todos absolutamente fuera de juego. Yo no llegué a creérmelo hasta un mes después, sí, hasta un mes después. De hecho, incluso por la inercia, sin querer, hacías zapping y buscabas Canal No a ver lo que estaban haciendo. Y había ocasiones que te quedabas mirando el dial y ponía Canal No, pero la emisión estaba en negro y no sé, tenías la sensación de una broma de mal gusto, de una pesadilla que iba a pasar, que no, eso no podía ser real, no podía estar ocurriendo eso de verdad, pero sí que estaba ocurriendo de verdad. Esa perplejidad, con el paso del tiempo, dio paso a la indignación porque la mayoría de la gente que trabajamos en los medios de comunicación lo hacemos de manera vocacional, trabajamos porque nos gusta informar, porque nos gusta enterarnos de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, vivir, por ejemplo, una situación como el sorteo del niño en Fallas, el sorteo del niño en Navidad, y que ningún valenciano supiera en qué pueblos y comunidades había tocado y que nadie cubriera esa información, eso ya nos empezaba a revolver por dentro a la mayoría de los trabajadores. Lo mismo cuando hubo una gota fría en Castellón, se cortaron carreteras por nieve y eso nadie lo cubrió, o sea, no existió. Si no salen los medios de comunicación no existe, y obviamente los nacionales no lo cubrieron, y las locales no tienen los medios técnicos como para desplazarse a un lugar incomunicado de Castellón o del interior de Castellón.
Claro, esta indignación fue creciendo para llegar a su nivel máximo en Fallas. Cuando nosotros estábamos cobrando un sueldo que nos pagaban todos los valencianos, porque estábamos con un permiso retribuido, y ese sueldo que nos estaban pagando los valencianos no estaba teniendo una compensación con nuestro trabajo, ni les estábamos retransmitiendo las fallas, ni las corridas de toros, ni las mascletas, ni los castillos, ni la ofrenda, ni absolutamente nada. Entonces era una sensación de indignación y rabia, porque está claro que nosotros somos los afectados por el ERE, porque somos los que perdemos nuestro trabajo, pero es que están timando a toda la sociedad valenciana, que nos están pagando un sueldo, y nos están pagando un sueldo por no hacer nada. Si no hiciéramos nada cuando no hay nada que hacer, pues no estaría bien, pero aún tendría cierto pase. Pero con la fiesta principal de nuestra comunidad, que son las fallas, que vienen, que es un reclamo brutal para extranjeros y para el turismo, que no se cubra eso, me parece de una necedad total y absoluta. Y eso, insisto, yo creo que solo responde a una voluntad cegada de cierre por parte del presidente Fabra, que debe de tener unos motivos muy poderosos para hacer algo así. Porque si no, yo no lo entiendo. Bueno, en primer lugar, el hecho de que en el 2015 existiera la posibilidad de abrirse sería si consiguiéramos, de alguna manera, que el Partido Popular no siguiera deshaciendo toda RTBB. ¿Cómo la está deshaciendo? Hoy en día quiere vender prácticamente la mitad del patrimonio de que dispone, es decir, sillas, mesas, ordenadores, material audiovisual y tal, por menos de la mitad. Entonces, claro, eso, aparte de malvender algo que pertenece a la sociedad por menos precio de la mitad, si está dentro de la empresa sí que se le saca un beneficio máximo, es decir, una unidad móvil que no sea la última tecnología, hoy en día la puedes malvender a mitad de precio, pero si esa unidad móvil sigue trabajando dentro de Canal Nou, sigue emitiendo, por lo tanto su rentabilidad es de 100%, aunque tecnológicamente, si tú lo sacaras fuera, no sacaras el dinero que cuesta. Entonces, si hoy en día si el Partido Popular consigue vender todo el material interno, todas las sillas, todas las mesas, todos los ordenadores, absolutamente todo con lo que se trabajaba en Canal Nou, mal venderlo, generar una nueva televisión va a ser mucho más complicado, porque va a ser mucho más caro, porque la silla que sirve para sentarse la puedes vender hoy en día, como está usada, por 5 euros, pero si esa silla ya la has vendido y tienes que comprar una silla nueva para que se siente alguien a trabajar, esa silla te va a costar 25. Es un ejemplo estúpido, pero una silla por 1.600 personas, estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, se va a dificultar mucho la reapertura de una nueva televisión a nivel económico si se termina, si consiguen acabar este expolio del material y de las pertenencias de la televisión. Si surgiera una nueva, ¿cómo debería de ser? Como todo el mundo considera que debe de ser, es decir, una televisión cercana, una televisión en lengua propia y que sea un servicio público y que no esté al dictado de los intereses del partido político de turno. Una televisión objetiva, donde simplemente todos los valencianos tengan voz y se vean reflejados, y que sea un instrumento de un vehículo cultural de toda la comunidad valenciana, donde se cuenten sus fiestas, su historia, sus necesidades, y sus penurias y todos los acontecimientos que ocurran. Es simplemente, no considero que sea algo complicado. Básicamente es un tema de voluntad política. Pero como los políticos últimamente les dejamos hacer absolutamente lo que quieren, como quieren y cuando quieren, y
viven en la más absoluta impunidad ante todo lo que realizan, es una tarea complicada generar una televisión así. Yo creo en el servicio público y creo que es necesario un servicio público en el que los intereses de la ciudadanía y de la identidad como pueblo estén por encima de los intereses económicos de una empresa. Canal Nou, entre los muchos errores que ha cometido, hubo un momento que se escoró mucho a nivel buscar rentabilidad de programas. Es fácil recordar el momento con Tómbola. Esa era la televisión que querían los valencianos. Tómbola era un programa muy rentable, se ganaba mucho dinero y tenía mucha audiencia, incluso se llegaba a exportar. Esa era la televisión que querían los valencianos, o los valencianos querían otra televisión. Es decir, ya tenemos televisiones privadas para ver ese tipo de programas. Hagamos una televisión que probablemente no pueda tener la envergadura de una televisión privada, es decir, estemos hablando de una televisión a lo mejor de 700, 800 trabajadores, pero autonómica y pública, donde las prioridades sean el idioma, la identidad cultural, los informativos, la información y programas a nivel cultural y a nivel estético y artístico de la comunidad valenciana, que tengan una seña, que si no lo hacemos nosotros no va a venir un madrileño a hacernos un programa sobre los pintores valencianos, aunque sean pintores de relevancia nacional. Entonces, ya que tenemos eso, hagámoslo. Y luego realmente el tema de la rentabilidad es muy discutible cuando las cosas se hacen bien, como por ejemplo el canal Arte. El canal Arte es un canal que a priori podría parecer minoritario, es un canal rentable y se dedica principalmente a contenidos artísticos. Por lo tanto, el hecho de que sea un trabajo cultural, artístico, de idioma, de comunicar nuestra lengua, nuestras tradiciones y nuestra esencia como pueblo, no tiene que ir ligado a que eso la gente no lo vaya a ver. De hecho, creo que uno de los problemas de Canal Nou básicamente ha sido que se ha desvinculado de la lengua. Está claro que al principio se doblaban las películas en valenciano y luego se dejó de hacerlo porque decían que eso restaba audiencia a las películas. Eso restaba audiencia a las películas porque veníamos de una época donde solo habían dos televisiones. Estaban la española y pocas más. Entonces el espectador estaba acostumbrado a ver televisiones en castellano. El espectador necesita un periodo de adaptación a ver las cosas en su lengua. Y ahí está la prueba de la TV3, no es algo que me estoy inventando yo. La TV3 exactamente pasó lo mismo, pero al final el público de la TV3 se ha acostumbrado y lo que quiere es ver las películas dobladas en catalán. Porque es que además eso genera industria del doblaje, genera industria de la publicidad, genera buenas voces, genera luego profesionales para exportar a las televisiones nacionales y hacer visible una comunidad. Y no hay más que pensar en Gemma Nierga, en Buenafuente, en Julia Otero, en Isabel Gemio y en una larga retahíla de profesionales que han surgido de la TV3 y que han hecho el paso al castellano, pero ellos se han forjado en su lengua. Nosotros al Canal Nou, al abandonar la lengua propia, su propia identidad, se vendió al resto de televisiones y entonces ya se puso al mismo nivel de competencia que una nacional. Y obviamente una autonómica no puede competir con una nacional. Por lo tanto, yo creo que una de las claves no es solo ser un servicio público, sino ser un servicio público única y estrictamente en nuestra lengua. Porque es eso lo que nos diferencia. Y exactamente igual que una empresa, para vender su producto, ha de explotar lo que le diferencia, en televisión y en los medios de comunicación hay que hacer exactamente lo mismo. No existe otro patrón. Si tu marca de diferencia la inhibes, estás dentro del mar del resto de televisiones, por lo tanto ya no tienes ningún tipo de identidad propia. Si no fuera una cosa importante en democracia, si los medios de comunicación no fueran una cosa básica e importantísima en democracia, probablemente RTBB no lo hubieran cerrado.
Por lo tanto, ellos mismos, con su actitud, están dándole la importancia que tienen. Sí que es cierto que esgrimió los argumentos que tú dices, cerrar hospitales, cerrar colegios, etcétera, etcétera. Si ese era el argumento, ¿por qué nos están pagando cerca de 4 meses sin ir a trabajar? ¿Por qué están pagando 1.600 sueldos a personas durante 4 meses sin que se retransmitan las fallas? Si estás pagando una nómina, sácale rendimiento, ¿no? O si quieres hacer las cosas bien, hazlas bien, pero no digas... Hoy en día se lleva gastado más del doble que lo que se tenía presupuestado si se hubiera hecho otro ERE. Por lo tanto, el hecho de que es una cuestión económica es una mentira como un piano, porque ya llevamos más dinero gastado que si se hubiera hecho un ERE nuevo. Por lo tanto, si él no quería cerrar hospitales y colegios, ha cerrado el doble de colegios y de hospitales con su actitud. Y encima, esa actitud es una actitud que no saca rendimiento, porque no hemos estado trabajando, pero sí hemos estado cobrando. Por lo tanto, no solo es una falacia, sino además se pone en entredicho su gestión, porque no se me ocurre una peor gestión que esa. No se me ocurre una peor gestión que dejar de hacer algo por no gastarse 5 y acabar gastándose 6, gastándose 10, perdón, gastándose el doble, y además, después de ese gasto del doble, no sacarle ningún rendimiento a eso. Las causas necesariamente tienen que ser políticas. Necesariamente. Económicas ha quedado demostrado que no son. Porque hubiéramos estado dando informaciones que no les interesaban. El tema de las imputaciones, la imputación de Blasco hubiera salido, y todas las imputaciones de todos los políticos valencianos estarían viéndolo, y eso produciría un desgaste en su electorado, porque no nos engañemos que la audiencia que tenía Canal Nou básicamente era gente mayor, y esa gente mayor, el 90% eran los que votaban al Partido Popular. Pero una cosa sí que quiero dejar clara, no es un problema que tengamos en el Partido Popular o en el PSOE, es un problema endémico de la impunidad de absolutamente cualquier partido político a la hora de hacer las cosas mal. Me da igual que estemos hablando en Valencia del caso Gürtel, de RTBB, de la Fórmula 1, de la visita del Papa. Bien, es cierto que en Valencia tenemos una buena lista de cosas mal hechas, pero también están los ERES de Andalucía que pertenecen al PSOE, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas los medios de comunicación han de dar testimonio. Y cuando un medio de comunicación se acalla, parece que eso no existe. Igual que no existió la nevada en la Gota Fría y las calles y las carreteras cortadas en Castellón porque se eliminó Canal Nou, al eliminar Canal Nou también se ha dejado de ver la visibilidad de los imputados, de los que roban dinero, de los alcaldes que recalifican terrenos, etc.